Pues estamos terminando el 2023 y hoy podemos decir que ha sido un buen año. Un buen año porque Dios ha estado con nosotros. Y aunque han sucedido y están sucediendo muchas cosas en el mundo, en nuestro país, en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia, Dios está trabajando, Dios está obrando. Su poder no se ha disminuido. Su brazo no se ha cortado para salvar, para sanar, para liberar, para restaurar. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y está pendiente de todo aquel quebrantado de corazón, de aquel que humilde de espíritu acude a Él. Y Dios responde en misericordia. Y claro que Dios sabe de todas estas cosas que están sucediendo, como son las guerras, como son los fenómenos naturales que han traído desastres y todo lo que acontece en la economía mundial. Dios lo conoce y lo permite, y tenemos que estar conscientes de que hay una naturaleza de pecado gobernando este mundo. Este mundo material está gobernado por la naturaleza de pecado. Entonces, por eso es que suceden tantas cosas, y no es que Dios no sea bueno, y no es que Dios no quiera resolverlo. Es que Dios está esperando que los hombres vuelvan sus ojos a Él, que los gobernantes vuelvan sus ojos a Él, que los quebrantados de corazón se acerquen a Dios para Él obrar a través de ellos. Y cuando hay alguien que se dispone a recibir dirección de Dios, sabiduría de Dios, paz y poder de Dios, las cosas suceden, cambian. Este año termina con guerras. La guerra de Ucrania no se ha resuelto, sigue habiendo el conflicto armado, la guerra en Israel, y hay 8 más conflictos armados de los que hay poca información, pero que sigue habiendo miles de muertos. Hablando de guerras declaradas en diferentes países. Y hay una ola de violencia y de narcotráfico en todo el mundo. No es esto exclusivo de México, es de todas las naciones, es algo global. Es parte de la crisis de valores sociales y de corrupción que está viviendo el mundo. Y por eso oímos tantas cosas de muertes, de tragedias, de tanta gente inocente que pierde la vida, pero sobre todo jóvenes. Si ustedes observan, principalmente son jóvenes. En las guerras los que se están muriendo son los jóvenes. En los ataques que comete esta gente del narcotráfico y que está en esta ola de violencia, va dirigida hacia los jóvenes. Y los que lo hacen y participan de ellos son jóvenes. ¿Qué podemos entender? ¿Cómo discernir espiritualmente esto que está sucediendo? Jesús dijo que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Entonces la obra es evidente. ¿Y a quién va a destruir? A las nuevas generaciones. Las generaciones que estarían formándose para alcanzar niveles de autoridad, niveles de influencia. Los que pueden determinar cambios importantes en la sociedad. ¿No creen que es casual que esté dirigido a los jóvenes? Y estoy hablando entre jóvenes entre 15, 32, 35 años. Esos son los que se están muriendo. Esa es la principal mortandad. Y eso es algo que nos debe doler de este año. ¿Y sabes qué? Que no va a disminuir el próximo. Esto continuará. Se necesita una iglesia que esté consciente, que esté despierta, que esté entendiendo el tiempo que vivimos y esté orando, porque estas cosas sean cambiadas. Que Dios interrumpa la historia. ¿Sabes que Dios tiene el poder para interrumpir la historia? Lo vimos hace 8 días. En el tiempo establecido por Dios, interrumpió la historia. Interrumpió todo para que su Hijo naciera en este mundo hace 2000 años.
Y fueron 33 años de una visitación poderosa de Dios. Dios mismo habitando en la tierra, ¿verdad? Para darnos a conocer que Dios existe, que Dios tiene un plan y un propósito, y que quiere transformar este mundo. Este mundo dominado por la naturaleza pecadora puede ser transformado por el poder del Espíritu Santo, por Dios mismo, por la revelación y el conocimiento de la verdad. Hoy lo puede hacer, hoy lo podemos orar. Que el Señor interrumpa, que detenga estos tiempos y que vengan tiempos de avivamiento, de visitación. Amén. Aparte de guerras, pues tuvimos terremotos que también se llevó muchas vidas, una crisis climática que se agudiza cada vez más, con huracanes, inundaciones, incendios, que se manifiesta de esa manera, en contrastes. En algunos lugares son los incendios por las altas temperaturas y los calores, en otro lugar son los huracanes, como ese Otis que le pegó a Acapulco este año, ¿verdad? Pero así se está repitiendo en diferentes partes del mundo. Entonces la crisis climática sí es una realidad. Y como decía, toda esta violencia que está desatada por todo el mundo. Y si nosotros vamos al Evangelio de Mateo y leemos el capítulo 24, vamos a ver que todo esto ya está escrito. Jesús lo dijo. Oirán de guerras, se enfrentará nación contra nación, oirán de pestes, habrá enfermedades, habrá terremotos, habrá huracanes, etc. Todo esto que hoy estamos viendo ya estaba anunciado, está profetizado en la Escritura. Y Dios dijo, este no es el fin, son señales, son señales. Y Jesús mismo dijo, ¿qué tenemos que hacer ante todo esto? Ponernos a temblar y decir, ¿quién sabe cuándo nos tocará aquí a nosotros? No, ¿qué dijo él? Velad y llorad, velad y llorad. No es el final, son señales. Dios guarda a sus hijos, Dios guarda en medio de esas circunstancias a su iglesia, porque tiene propósito para con ella. Y quiere que su iglesia ore, que su iglesia ore, interceda. Dice la misma Escritura que Dios mismo buscó entre los hombres a ver si había alguien que se pusiera en la brecha para rogar, para interceder delante de Él por todo lo que estaba aconteciendo. Dice, y no lo hallé. Eso fue en el antiguo pacto. Hoy en el nuevo pacto hay una iglesia. Cristo mismo, habitando en su iglesia, que es su cuerpo, es el intercesor. Es el intercesor que puede hacer que estas circunstancias cambien. ¿Lo crees? Él puede cambiar nuestras circunstancias personales, familiares, nacionales, mundiales. Él puede hacerlo. Pero necesita una iglesia que se levante en Cristo. La iglesia ha pasado también por circunstancias no fáciles este año. Está siendo muy atacada por la corrupción, por la perversión. Todo este mover de la ideología de género y la manera en que la sociedad y los gobiernos se modernizan, mucho ha influido en la iglesia y la iglesia está padeciendo. Hay muchas iglesias que han caído totalmente en la influencia del modernismo, de las ideologías, y están pasando a afectar a mucha gente que con sinceridad busca a Dios y que caen cautivos de religiosidad y de perversión y hasta de herejía, como está profetizado. Pero también hay una ola de crecimiento en la iglesia, hay una ola de renovación. Las dos cosas se están dando, hay una polarización y sabemos que esto se va a renovar. Hay un movimiento de reforma en la iglesia que viene principalmente del sur de Sudamérica. Son las naciones del sur las que están creciendo en este mover de la iglesia, reevangelizando a las naciones. Y gracias a Dios ya llegó a México ese movimiento y está llegando a los Estados Unidos y a otros lugares de Europa. El conocimiento del verdadero evangelio, la revelación de lo que Dios quiso darnos desde un principio, y hacer a un lado la religiosidad, hacer a un lado el egoísmo y los intereses personales, hacer a un lado la manipulación de las emociones y los sentimientos para dar cuerpo
a la verdad que es Cristo. Eso estamos viviendo. Y yo sé que esto continuará y crecerá el próximo año. Y aquí Casa de Bendición, pues Dios nos dio el privilegio este año de poder crecer en el entendimiento de la revelación de su reino. Yo estoy agradecido con Dios de que nos haya dado esta palabra que hemos estado recibiendo este año, porque es para un cambio de mentalidad, que tengamos mentalidad de reino, que pensemos y vivamos como hijos del reino, como parte del reino de Dios. Porque esa fue la indicación de Jesús: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Buscar, estar trabajando, estar instruyendo, formando, para que los creyentes tengan una mentalidad de reino y vivan el reino y compartan el reino, disfruten del reino. El próximo año deberemos crecer en esa experiencia. Si hoy tenemos entendimiento de la revelación, hoy tenemos conocimiento, no podemos quedarnos ahí. Tenemos que ir a la experiencia, poder dar testimonio de estar viviendo la experiencia del reino de Dios, porque el reino de Dios es una experiencia, no es una teología, no solamente es una doctrina, no solamente es conocimiento, es Cristo mismo, es la vida en el Espíritu, en cada uno de nosotros y nosotros en Él. Creceremos en eso este próximo año 2024 y los que sigan, ¿verdad? Claro que esta tarea pues es una tarea que no se termina. Estamos siendo perfeccionados y esto continuará, sabiendo que Dios terminará la obra que empezó en cada uno de nosotros. Dice Lucas capítulo 12, versículos 29 al 32. Así que no se preocupen ni se angustien por lo que han de comer ni por lo que han de beber. ¿Cuántos dicen amén? No se preocupen, dice. Son palabras de Jesús. Dice, todo esto lo busca la gente de este mundo, pero el Padre sabe. ¿El Padre de quién? De nosotros. El Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Él sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Dice, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Él sabe, Él sabe. ¿Pueden confiar en Él? ¿Puedes descansar en Él? No te preocupes. Dice, busca primeramente, busquen ustedes el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que materialmente y humanamente podemos necesitar será añadido. ¿Qué significa entonces buscar el reino de Dios? Es tenerlo como prioridad. En todo momento los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En todo momento conscientes de la obra que Él ya hizo en la cruz, de que Él ya fue el vencedor, de que Él reina el día de hoy, que está a la diestra del Padre y que está como espíritu vivificante en cada uno de los que han nacido de nuevo. Eso es buscar el reino, es experimentar el reino de Dios. Cuando llegamos a ese nivel, lo demás viene por añadidura. Si ya lo conocemos, si ya tenemos esta revelación y entendimiento, el siguiente paso es permanecer. Primero es entrar y luego es permanecer en su reino, caminar con Él, estar en Él y Él en nosotros. Esto implica pues fe y obediencia, fe en su palabra y obediencia cuando tenemos una instrucción precisa de parte de Dios. ¿Podremos hacerlo? Eso es buscar su reino. Conocer y hacer su voluntad es vivir bajo su autoridad, que es la autoridad del Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Cómo conocemos su voluntad? A través de la Escritura, a través de la palabra. Así que necesitamos crecer en ese conocimiento. Si Él está al pendiente de todas nuestras necesidades, ¿por qué preocuparnos? ¿Qué significa la palabra preocuparse? Ocuparse antes de tiempo, ¿verdad?
estar en incertidumbre y estar queriendo resolver cosas que ni siquiera aún sabemos cómo van a tener un término, cómo se van a desarrollar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Él. En vez de preocupación, en vez de temor, fe y confianza, seguridad en su palabra. Amén. Dice Jesús mismo al terminar allí en Lucas 12:32, este pasaje, dice: ustedes son un rebaño pequeño. ¿Qué somos? Ustedes son un rebaño pequeño. No está diciendo que la iglesia es una iglesia de multitudes, que es la más grande de todo el mundo. No dice eso, ¿verdad? Ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo. Otra vez. Pero no tengan miedo, porque su Padre ha decidido darles el reino. ¿Cuándo lo decidió? Desde la eternidad. ¿Cómo lo confirmó? Hace 2000 años, cuando Cristo vino y estuvo aquí en la tierra. Él es el reino de Dios. Él dijo: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre ustedes. ¿Y quién estaba entre ellos? Jesús. Al Padre le plació, fue motivo de gozo, de satisfacción, darnos a su Hijo, darnos su reino. Ya no lo dio, ya no lo dio, ya lo tenemos. Tú puedes decir: ya lo tengo. Es por fe, es por revelación, es por gracia. Dios lo dio y solamente necesitamos creer y recibirlo para ser parte de Él. Dice: el Padre ha decidido darles el reino. Ya no lo dio. Por eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Así que nosotros que hemos recibido, ¿qué hemos recibido? Un reino inconmovible. El autor de Hebreos está diciendo que ya lo recibimos. ¿Sí? El autor de Hebreos escribe por allá en el año 60 y tantos de esta era, ya una vez que Cristo había ascendido y había derramado su Espíritu Santo, y que empezaba a haber escritos del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Él escribe y dice: así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos. Toma nota de ese versículo, lo voy a leer completo. Así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. No con temor a las circunstancias, ¿sí? Con honor, con respeto, con honra a Dios, apartándose de las cosas que no le agradan a Él. Con esa misma gratitud, servir a Dios. ¿Cuál es la prioridad número 1? Servir a Dios. Pero primero tenemos que estar bien conscientes, bien entendidos de que ya lo recibimos. Entramos por gracia, entramos por su misericordia, por medio de la fe, de la revelación, al reino, y permanecemos en el reino una vez que lo hemos recibido. Y una vez recibido, es un reino inconmovible, un reino que no tiembla, un reino que no se cierne, un reino que no experimenta cambios, un reino que no se puede destruir. Es un reino eterno. No es un gobierno de 6 años, ni es un gobierno de 4 o de 10 años. Es un reino inconmovible. El Señor reina, Cristo reina y reina para siempre. Y Él está a la diestra del Padre, pero también está en el humilde, en el sencillo, en el quebrantado de corazón, que le ha recibido, que ya es parte de su reino. Su reino está aquí. Su reino está aquí y su reino está aquí. Es un reino inconmovible. No lo pueden mover, no lo pueden destruir. ¿En qué se está sustentado su reino? En Cristo mismo y su palabra, como están todas las cosas. Dice Isaías 48, dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así que cuando tú vienes aquí y escuchas palabra de Dios, ¿qué estás recibiendo?
alimento espiritual permanente, eterno, para sostenernos en este reino que es inconmovible. Amén. Jesús, pues, así como su palabra es eterna e inconmovible, así Jesús es el modelo perfecto de lo que significa ser inconmovibles, no movernos, no ser trastornados por las circunstancias. Jesús nos muestra el modelo de cómo vivir, sí, con aflicciones, con sufrimientos, con oposición, y aún así tener victoria. En ningún momento Jesucristo flaqueó, en ningún momento regresó atrás. Él hizo la voluntad del Padre en todo momento, y hasta el final cumplió, porque tenía la mira puesta en lo que Dios iba a hacer. Dice la palabra, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió, padeció y aprendió. Dice el autor de Hebreos, por la disciplina, por el dolor, por el sufrimiento, aprendió obediencia. Si Cristo mismo aprendió obediencia a través de esas dificultades, nosotros no. ¿Cómo aprendemos? Muchas veces no aprendemos solamente con la enseñanza teórica, necesitamos la experiencia, y a veces la experiencia no es muy agradable, ¿verdad? Pero una vez que la recibes, creces, avanzas, y su misericordia es manifestada grandemente. Pero dice una parte importante aquí el autor de Hebreos, dice que debemos, una vez que tenemos el entendimiento de lo que hemos recibido, ¿qué debemos de ser? ¿Sí? Ser agradecidos, y con esa misma gratitud tenerlo a Él en primer lugar. La adoración, la oración es la joya de la vida cristiana, es lo primero, y todo lo demás viene por añadidura. Finalmente dice Efesios 5, 18 al 20. Efesios 5, 18 al 20. Dice, no se emborrachen con vino, aunque sea fin de año, aunque sea la fiesta de Año Nuevo, no se emborrachen con vino. Eso lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu? Con su palabra. Con su palabra. En este momento estamos siendo llenos de su Espíritu. ¿Sí? Dice, hablen entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, como lo estamos haciendo hoy. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y den siempre gracias por todo. Den siempre gracias por todo al Dios y Padre. Y háganlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo es en su nombre. Todo es en Él. Es en Él donde recibimos. Es en Él donde vivimos. En Él somos, en Él vivimos, en Él creemos. Hoy está Él en nosotros y nosotros en Él. Estamos en su reino. Y por lo tanto, llenémonos de gratitud. Porque al Señor le plació darte el reino. Ya te lo dio. Ya me lo dio. Su iglesia ha recibido el reino. Y es un reino eterno. Es la vida en el Espíritu. Para disfrutarlo plenamente. Desde aquí. No cuando nos vayamos. Es desde aquí y ahora. Amén. Dios es muy bueno y misericordioso. Te comparto esto en este momento porque estamos hablando palabra de Dios para el próximo año. Y en todo lo que hagamos, Dios está presente. Ha estado este año y va a estar con nosotros. Y su misericordia es nueva cada día. Y aún aquellas personas que pudiéramos pensar que no se van con Dios porque no hicieron la oración, nosotros desconocemos. Lo que nosotros necesitamos hacer es orar, bendecirlos y darnos cuenta que en el dolor, en el sufrimiento, en el padecimiento, Dios está presente. Dice, Dios está con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Cuándo está más quebrantado
y más humilde la persona, pues cuando está en gran necesidad, en gran padecimiento. Y Dios tiene un propósito. Él puede levantarlo o Él puede llevárselo a casa. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, porque tu reino, que es inconmovible, que es eterno, se ha manifestado y expresado en nuestras vidas, Señor. Hoy todavía no alcanzamos a medir la dimensión o a estar conscientes de la grandeza de tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Pero desde el nivel de entendimiento que tenemos, te damos gloria y te damos honra y te damos gratitud, Señor. Y te decimos gracias, Padre. Gracias, Padre, porque por medio de Jesucristo nos has dado vida espiritual, Señor. Y nos capacita, Señor, no solamente para salir adelante nosotros en medio de toda circunstancia, sino que nos haces instrumentos de tu amor, instrumentos de tu paz, instrumentos de bendición para alcanzar a otros, Señor, que también han de venir a tu reino, Padre. Por todo ello, muchas gracias, Señor. Gracias por cada uno, por cada una de nosotros, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Padre, anhelamos que la obra de tu iglesia crezca, se multiplique, Señor. No solamente en cantidad de creyentes, sino en revelación y en entendimiento, Señor. Que crezcamos en oración y en comunión contigo, Señor. Padre, haz de nosotros verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, Señor. Padre, y en este entendimiento es que hoy nos acercamos a ti y participamos de esta cena, Señor. Hoy hacemos memoria de la obra poderosa, Señor, que tú realizaste en la cruz, donde venciste al pecado, donde venciste a la muerte por medio de la resurrección, Señor. Y hoy tú vives y reinas, Señor. Y por esa poderosa obra, Señor, nos has dado vida a nosotros por medio de la fe que tu Espíritu mismo nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso te damos muchísimas gracias. Te bendecimos, te alabamos, Señor. Te exaltamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a tomar la cena del Señor. Vamos a participar de ella. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 32. Yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo mismo que les he enseñado a ustedes. ¿A quién se lo enseñó? A la iglesia. Que la noche que fue entregado el Señor Jesús, tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. ¿Qué estamos haciendo esta tarde? Teniendo memoria de la obra poderosa que ya hizo Él, ¿sí? De cómo entregó su cuerpo para que fuera partido, molido, porque de esa manera íbamos a ser redimidos. Derramó toda su sangre para que nuestros pecados fueran limpiados, y de esa manera quitó el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que ya quitó el pecado del mundo. Esto debemos entenderlo. Que Dios nos ayude a tener esta revelación. El pecado ya fue quitado, la naturaleza fue vencida. ¿Qué necesitamos? Que esa revelación venga a cada persona que lo oiga, que cada uno lo entienda. Hoy ya no estamos esclavos ni muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, gracias a la obra de Jesucristo, gracias a la obra de la cruz. Si nosotros hemos creído que su sacrificio es suficiente para limpiarnos y perdonarnos de todo pecado, tenemos una nueva naturaleza espiritual. Nos ha dado vida, hemos resucitado. Y sí, cometemos errores, claro, aún estamos en este mundo,
aún estamos en cuerpos de carne y hueso, cometeremos errores, nos tropezaremos, pero en Cristo somos más que vencedores en Cristo Jesús. El asunto no es no tropezarse, el asunto es creer y levantarse. Y cuando tenemos esta oportunidad de reflexionar como hoy y de venir y compartir la cena del Señor a través de símbolos del pan, símbolos del vino, que son el cuerpo y la sangre de Jesucristo, es una oportunidad para recordar que ya tenemos una nueva naturaleza, que ya Cristo nos limpió de todo pecado, que la justicia de Cristo nos ha hecho justos delante de Dios y que podemos llamarle Padre nuestro. ¿Qué nos impide tomar la cena? ¿Que no te portaste bien en los días anteriores, ayer o antier? ¿O que has tenido tropiezos durante este año varias veces? ¿Te impides tomar la cena? No. Si eres hijo de Dios, este es el momento de poderle decir: Señor, reconozco que sí, que fallo, pero también creo que tú eres suficiente, que tu gracia y tu misericordia me levantan y me sostienen, que soy un hijo perdonado, soy un hijo redimido, sí, con un alma y un cuerpo que todavía tienden hacia el pecado, pero que hoy mi espíritu gobierna mi vida. Tu espíritu gobierna mi vida. ¿Sí? Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. Todo aquel que está en Cristo y Cristo en él ya no peca. Ya no peca. Comete errores, sí, pero ya no tiene esa naturaleza esclava al pecado. Ha sido liberado. Eso es lo que hoy recordamos. Eso es de lo que hoy tenemos memoria. Esto es lo que le podemos dar gracias a Jesucristo. Y no importa de qué tamaño sea el pecado o el error. ¿Qué sería tomar indignamente la cena del Señor? Primero, no haber creído en el sacrificio de Jesucristo. Eso sería tomarlo de manera indigna. Que si ya lo creyó y ya caminamos en Cristo, tomarlo indignamente sería decir: he decidido volver atrás. Voy a seguir pecando, que al cabo ya la gracia me hizo libre. Sería un mal entendimiento, porque en una vida consecutiva de errores no puedo acercarme con confianza a disfrutar de la cena y de la comunión con los hermanos que están en Cristo. ¿Sí me explico? Pero ninguno delante de Dios es menospreciado. Si hoy hubiera algo que te acusa, podemos decirle a Dios: perdóname, ¿sí? Mi alma quede cautiva hoy de la revelación de Cristo en mi vida y de que yo pertenezco a Él, ¿sí? Que mi alma sea sometida al gobierno y a la voluntad de Dios, ¿sí? Y yo me he arrepentido una vez y para siempre de todos mis pecados. He creído en Él y puedo acercarme a tomar la cena del Señor, ¿sí? De manera que hoy todos podemos disfrutar de esta comunión en Cristo y que simbólicamente lo hacemos a través de estos elementos. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos. Puedes hacerlo tú una oración personal de reconciliación total con Dios, teniendo memoria que Él ya te amó, te apartó, te perdonó, te reconcilió y te llama hijo amado, hija amada en Cristo. Todas tus deudas han sido pagadas por Jesucristo. Todas han sido pagadas. Recibimos, Señor, esa gracia infinita, Señor, y esa misericordia tuya, Señor. Porque nosotros somos insuficientes, Señor. Somos indignos para poder acercarnos a ti justificadamente, Señor. Pero por tu gracia y misericordia en Cristo lo podemos hacer. Hoy nos acercamos en Jesucristo. Vivimos en el perdón, la gracia y la misericordia tuya, Señor.
Nos llamamos porque lo somos hijos e hijas tuyas, Señor. Alabamos tu nombre por eso, Señor. Te bendecimos y te pedimos, Padre, que en este momento, Señor, esto que tú nos has provisto, estos elementos, sean, Señor, el símbolo de lo que hoy hacemos memoria, Señor. La obra poderosa de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, que nos ha dado vida y vida eterna, una vida en el Espíritu, Señor. Gracias, porque tu Espíritu ha venido a morar hoy en cada uno de nosotros. Gracias por perdonarnos, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por limpiarnos, Señor. Gracias por hacernos libres de la culpa, Señor. Gracias por hacernos libres de la condenación. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Los que ya no andan conforme a la carne, sino viven conforme al Espíritu. Y el Espíritu reina y gobierna en cada uno de nosotros.